Buenas noches, Dios los bendiga. Pónganse de pie, iglesia. Estamos contentos esta noche. Amén. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Señor, gracias por este tiempo. Te bendecimos y te exaltamos. Nos preparamos en esta hora para exaltar tu nombre, para bendecir tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno. Aleluya. Y no hay nadie como tú. Precioso Señor. Más que palabras, eso no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Aleluya, amén. Por siempre cantaré. Busca adoradores en espíritu y en verdad, amén. Vamos a seguir alabando y exaltando tu nombre, Jesús, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Te exaltamos, te bendecimos. Bueno eres tú, Señor. Toda gloria, todo poder, todo honor sea a ti. Señor, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Lo creemos, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia
¿Cuántos creen en la promesa de que si tú crees en Él, tú y tu casa conocerán a Jesús? Amén. De generación atrás, generación. Amén. Nos gozamos, nos alegramos, Señor. Digno eres tú. Glorioso eres tú, Jesús. Nadie como tú. Rey de
estamos delante de ti, Señor, exaltando, adorando tu nombre, que sobre todo nombre. Toma este momento y dile gracias, Señor. Toma este instante y dile gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu salvación. Tantas cosas que decir. Puedes cerrar tus ojos, levantar tus manos. Eres tú y Él. Nadie más que tú, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te damos gloria a ti. Digno eres tú, grande, grande eres, amoroso, precioso, precioso. Al que me salvó, al que me encontró, te bendigo, te adoro, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, digno, digno eres tú. Tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies.
grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Adórale, adórale. Y aquí permaneceré. Te adoramos, Señor, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré por tus maravillas, por tus milagros, por tu poder. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. A los pies de Cristo. Te adoramos, te bendecimos. Tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Somos bienaventurados al estar en este lugar. Amén. Estamos contentos, estamos felices. Amén. Gracias. Vamos a dar un aplauso a Él. Él es digno, Él es poderoso. No hay nadie como Él. Amén. Una ocasión dije, no servimos a un Dios poderoso, servimos a un solo Dios, porque no hay otro. Un solo Dios. Amén. Él es tu Dios, Él es mi Dios, tu Rey, tu Señor, mi Salvador. Amén. Puedes tomar tu lugar esta tarde, esta noche. Amén. Vamos a dejar lugar a los anuncios. Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto verlos. ¿Cómo están? A ver, que se escuche, que se note cómo están. Bendecidos. Todos los días de nuestra vida somos bendecidos. Y pues bueno, quiero darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. ¿Hay alguien que esté en Gracia y Fe por primera vez? Queremos darte un regalito, que no te dé pena. No, no hay nadie que nos visite por primera vez. Que no les dé pena levantar la mano. Ok, muy bien. Entonces, pues todos somos de casa y bienvenidos a todos aquellos que somos de casa. Les recordamos que el día de mañana no hay discipulado de 18 y más, va a haber hasta la próxima semana. Mañana, varones, recuerden que es la carne asada, va a ser en casa del pastor, entonces salen bien alimentados en todos los sentidos. Entonces es mañana a las 7:30. Si a lo mejor no sabes dónde es la casa del pastor, se pueden acercar aquí con Paco al terminar el servicio para que él les dé señas. Y por último, T412 lo tenemos este sábado, no va a ser aquí en la iglesia, va a ser en un lugar que se llama Tableros Café. Los muchachos ya han ido, ya hemos ido ahí,
Entonces este sábado va a ser ahí nuestra reunión. Entonces, pues bueno, sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén aquí de parte de nuestros pastores. Y pues bueno, le dejo el lugar ahora sí al pastor con la ofrenda. Bueno, pues vamos a hacer una oración por la ofrenda. Si a alguien le falta sobre, si tiene sobre por ahí. Ya saben que aquí no damos con gusto, damos con alegría. Entonces, no exhortamos tanto porque pues ya sabemos que Dios nos sustenta. Y nada más nos queda orar y darle gracias. Entonces, ya están todos preparados, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos das. Y aquí demostramos nuestra fidelidad, Padre, que queremos ser el canal de bendición que tú quieres, Padre, que seamos. Señor, bendice a mis hermanos, Padre, a todos los que estamos aquí, Señor, bendice su sustento, bendice de dónde viene el recurso, Señor, bendice a dónde va el recurso, Padre. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros, porque nos cuidas, porque nos guías, Padre. Te damos gracias por todo esto, Padre, y damos con gracia, con gusto. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pasamos. Eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien? Eso. Pues vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza de esta noche. Ahí en tu lugar, si gustas cerrar tus ojos. Papá, te damos gracias. Queremos aprender de ti, que tu palabra nos forme, nos cambie, nos transforme a personas conforme tu voluntad. Que nuestro corazón se direccione hacia tus deseos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de la clase de esta noche se titula El amor de Dios, segunda parte. El jueves pasado, Ibrahim empezó a hablar sobre el amor de Dios y en esta clase vamos a dar continuidad a lo que Dios estuvo enseñándonos. Entonces vamos a recapitular algunas de las frases o que yo pude destacar de la predicación anterior, y una de ellas que Ibrahim comentó, dijo: el amor de Dios es el fundamento de todo. Y con esto quiero empezar a partir de esta frase. Dice: el amor de Dios es el fundamento de todo. Y primera de Juan 4:8 dice: quien no ha conocido, nadie puede decir que ama si no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es Dios. Y para conocer el amor necesitaría conocer a Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios, las características del Dios que yo creo? Y empezar a conocer su amor. Muchas de las veces se nos ha enseñado que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Una versión o un evangelio dice con todos mis bienes también. Pero aún así es difícil poderlo comprender, el amor de Dios, solamente con leerlo. Necesitamos experimentar el amor de Dios para poder empezarle a amar. Dice: amamos porque Él nos amó primero. No podemos amar a Dios ni a los demás si no podemos experimentar primero el amor de Dios. No podemos tratar de cumplir este mandamiento
si no experimentamos el amor de Dios. Y yo recuerdo cómo muchas veces predicamos el evangelio en las plazas o a las personas y casi le exigía que tiene que amar a Dios. Oye, espérame, le acabas de compartir, deja que experimente el amor de Dios, que el amor de Dios lo cautive. Y de Él van a ser un amor hacia Dios. Amamos porque Él nos amó primero. Es decir, amamos a Dios o amamos a los demás porque podemos experimentar el amor de Dios. Yo sé cómo Dios me ama, entonces yo sé cómo amar a los demás. Pero nada más así decirle, ama a los demás, respeta a los demás. Pues no, sigue siendo ley. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús, más que palabras, viene a manifestar el amor de Dios. Otra de las frases que predicó Ibrahim dice, el amor de Dios es incondicional. ¿Y qué quiere decir que es incondicional? Que no tiene condición, que no se basa en las acciones o en nuestro buen comportamiento, porque si así fuese, pues no pudiéramos permanecer, porque nuestros actos ante Dios podrían ser inconstantes. Trato de cumplir, de agradarle, y en el determinado momento fallo. Entonces mi amor no puede ser, no puede estar basado en mis acciones. Se basa en las acciones de Cristo, en sus acciones. Y si sus acciones permanecen para siempre, su palabra permanece para siempre, su amor nunca cambia. Si fuesen mis actos cambian. El día de mañana me molesto, el día de mañana ando bien, el día de mañana ando triste y puedo fallar, puedo equivocarme. El amor de Dios no está basado en tu comportamiento, no tiene esa condición. Solamente déjate amar y experimentarás en ti naturalmente un amor hacia Dios. Es decir, el amor de Dios en ti te hace amarle a Él. Y quiero empezar con que el amor de Dios es acción. Es una acción de Dios, de parte de Dios para con la humanidad. Podemos decir que le amamos, pero en las acciones se manifiesta el amor. El autor de la clase decía que no había encontrado una palabra en toda la Biblia que decía Jesús mismo, te amo. Y yo lo que puedo encontrar son actos de amor de parte de Dios. Le traían una mujer pecadora y Jesús no la juzgaba. ¿Por qué no la juzgaba? Porque la amaba. Con la ley no podemos experimentar el amor de Dios. Con el juicio no podemos experimentar el amor. Pero cuando a alguien se le perdona, experimentamos el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice, mas Dios muestra su amor con nosotros exigiéndonos y juzgándonos continuamente, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo vil pecadores, fallando una y otra vez, su amor permanece fiel. Nunca cambia. Y quiero hablarte de la historia que tal vez ya has escuchado de un joven rico. Los evangelios nos hacen ver que era un joven que tenía algunas posesiones o adquisiciones. Lucas dice que era un líder religioso. Entonces podemos ver con los evangelios diferentes vistas del mismo aspecto. Y el joven rico viene, se postra delante de Cristo y dice, maestro bueno. Y Jesús, con unas palabras tal vez severas, ¿verdad? No se lo esperaba, dice, ¿por qué me llamas bueno? Pero antes dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Solamente mi Padre que está en el cielo es bueno. Pero para responder tu pregunta, le dice, cumple los mandamientos. Y este joven, según Lucas, era un líder religioso. Este joven dice, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Según la ley judía, después de los 12 años, o de la cultura judía, los niños después de 12 años se consideraban hijos de la ley. Es decir, de los 12 años en adelante, cada niño daba cuentas ante la ley de sus actos, ¿verdad? Algo así como mayoría de edad. Entonces dice, desde que yo empecé en esta etapa de mi vida, desde mi juventud, guardé los mandamientos uno por uno. Y Jesús sabía que era verdad, pero le dice,
pero una cosa te falta. Dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y este joven se entristeció porque dice la Biblia que tenía muchas posesiones, quería algo más allá de todo, que era la vida eterna, pero sus ojos el amor de él estaban puestos en lo que él tenía, y tal vez no quería despegarse de esas posesiones. Había una posesión, algo que todavía no tenía, que era la vida eterna. Y la historia nos enseña que no importa qué esfuerzo hagas, siempre te faltará algo por alcanzar. Es por eso que el amor de Dios no se fundamenta en nuestros actos. Y yo doy gracias a Dios por eso. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Porque su amor permanece fiel, porque tú y yo hemos creído en Jesús. Solamente con creerle y aceptar su amor podemos experimentar un amor hacia Él. Y los discípulos, más adelante dice el versículo, en el 26, ya no dije en qué estaba, pero dice, más adelante los discípulos quedaron atónitos, dice, entonces se preguntaron, ¿quién podrá ser salvo, Jesús? Si tienes que cumplir y luego voy a venir contigo y me vas a decir otra cosa que me falta, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús dice, los miró fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios, con Dios todo es posible. Jesús ahí les respondió a su pregunta, entonces ¿quién podrá ser salvo por medio de sus actos? Humanamente es imposible. Humanamente no podríamos alcanzar el cielo. Jesús dice que amó a este joven, tuvo compasión de él, aunque este joven se fue. Jesús lo amó. No sé si lo tomó, lo abrazó, tal vez le dio un beso, no sé. Pero Jesús lo amó. Y no importa si tú dices, bueno, me he portado bien, algunas veces no. No importa qué tan mal o qué tan bien te hayas portado. El amor de Dios viene por medio del perdón de tus pecados. Si te portaste bien, qué bueno, tal vez no tengas consecuencias por medio de esos actos. Has vivido sanamente, o sea, tiene consecuencias aquí en la tierra. Pero gracias a Dios, alcanzar el cielo solamente es por medio de Cristo. El amor de Dios es una acción por ti. Vívelo, no le agregues y verás cómo en ti nacerá un amor hacia Él naturalmente. Y quiero hablarte de dos personas que era Pedro y Juan. Estas dos personas, digamos, que tendrían una cierta rivalidad, no le voy a agregar, nada más así lo veo yo. Pedro trataba de responder ante todas las cosas de Jesús, respondía casi como en un programa de televisión, como si él tuviese la respuesta y al último como que no la tenía o no era tan la respuesta acertada. Y una de las respuestas que más adelante en la misma historia dice, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Cuando ven que este joven no le sigue, dice Jesús que es muy difícil que un rico o unos manuscritos dicen el que ama las riquezas entre al reino de Dios. Es muy difícil. Alguien que tenga puesto en los ojos en lo que posee pueda poder poseer ahora el cielo. Entonces dice Pedro, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Y me encanta cómo Pedro tenía esta actitud. Algunas veces como que no le daba, ¿verdad? Una ocasión dijo, estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús dice, mañana mismo me negarás. Entonces Pedro se esforzaba y tenía un ímpetu por casi como caerle bien a Jesús. Y había otro discípulo llamado Juan, que en la Biblia lo encontramos como el discípulo amado. Solamente él se autollamaba discípulo amado porque solamente eso lo encontramos en Juan. Y efectivamente era Juan, se sentía tan amado que decía, yo soy el discípulo amado. Pedro nunca mencionó que él era el discípulo amado, pero decía, te amaré, te seguiré, iré a donde quiera que vayas, dejaré todo. Y eran palabras que tal vez le nacían
en su desesperación por estar siempre con el maestro, pero no sé en qué se fundamentaba todas estas palabras. Y Juan se dejaba querer, como quien dice. Se dejaba amar por el maestro. Se recostaba en el pecho del maestro. A él le fue confesado quién iba a traicionarlo. Una vez estando en una mesa, Pedro le dice con señas, pregúntale al maestro quién lo va a traicionar. Juan le dice a Jesús, y Jesús le dice cuál es la señal. Y Juan sabe quién va a traicionar al maestro. Solamente aquellos que se saben que son amados por Dios empiezan a experimentar cómo Dios les habla a sus vidas. Pero si te enfocas en lo que tú tienes que hacer, ahí te vas a quedar. En buscar cada vez algo que no has hecho por alcanzar el amor de Dios. El amor de Dios no está en que tan bien nos portemos. El amor de Dios está en dejarte amar, en creerlo y dejarte amar por Dios. No tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada más. Ahora, Jesús dice que hay un nuevo mandamiento. En Juan 13:34 dice que ahora les doy un nuevo mandamiento, Juan 13:34. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado a ustedes. Deben amarse unos a otros. El amor que tengan uno por otro será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, ¿cuál es el mandamiento principal? ¿Amar a Dios o amar a los demás? Una forma de poder manifestar el amor de Dios es amando a aquel que vemos a nuestro lado. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a la persona que está a nuestro lado. Sirviendo a los demás, perdonando a los demás. ¿Se acuerdan de la historia que habló Ibrahim la clase pasada? Decía que hubo dos hombres que tenían una deuda ante un rey. Y uno de ellos le fue perdonada la deuda, pero él no perdonó la deuda del otro. Perdón, era así. Uno le debía al rey y a ese le debía a otra persona. Y el rey le perdonó la deuda a esta persona, a la que le debía al rey, pero no fue capaz de perdonar la deuda a otra persona. Entonces se molesta, es molesta esta situación, porque dice, ¿cómo si Dios te perdona, tú no puedes perdonar a los demás? Si tú no has experimentado el amor de Dios, empieza perdonando los errores de los demás. Hace tiempo, cuando fui a un campamento, uno de los jóvenes que asistía ahí no era cristiano, pero tal vez su mamá lo obligó a que fuera. Estando ahí en el campamento, una de las tareas que teníamos que hacer era predicar el evangelio. Nos enseñaban en las mañanas y en la tarde íbamos a evangelizar. Este chavo se empezó a enrolar ya de tanto ver a todos predicando. Estaba medio rebecón al principio, pero ya después como que dice, como que voy a estar una semana en el campamento y nada más viendo como que no, voy a también participar. Y empezó a hablar del amor de Dios hacia los demás. Todo lo que aprendía en la mañana o de lo poco que escuchaba lo decía, Dios te ama. Al tiempo se empezó a soltar, ¿verdad? Durante toda la semana empezó a hablar. Y me llamó la atención el cambio que tuvo al final de la semana. ¿Quién le predicó? Llegó como que a fuerza al campamento. Él, a través de hablar a los demás del amor de Dios, se habló a sí mismo. Y su comportamiento cambió. Digo, ¿cómo es posible? Él hablando, para no quedarse callado, tal vez al principio empezó a participar y decir, no, si Dios te ama. Le decía a las personas, íbamos casa por casa a predicar. Y pude ver el cambio en esta persona, y esta persona se sintió amada por Dios solamente hablando del amor a los demás. Si tú te sientes algún día que no puedes experimentar el amor de Dios,
Perdónale a los demás sus errores. Dile cuánto Dios le ama. Y empezarás a ver en tu vida, eso que dices, Dios te está hablando a tu vida. Te va a estar hablando a tu vida y confirmando a tu vida que realmente te ama. Empieza a darle gracias a Dios. Si un día estás triste y sientes que las cosas no te salen, alza tus manos al cielo y dale gracias. Aún los peces y los panes no se reproducían, pero Jesús ya estaba dando gracias a Dios. Donde todos veían problemas, Jesús dio gracias. Cuando tú y yo damos gracias, permitimos que su favor fluya en nuestras vidas. Cuando tú y yo hablamos del amor de Dios, permitimos experimentar el amor de Dios a nuestro corazón, porque dejamos de hablar de otras cosas y empezamos a hablar del amor de Dios. Aunque le digas a una persona o postees Dios me ama en el Facebook, o le mandes un WhatsApp a alguien, dile, ¿sabes cuánto Dios te ama? Solamente recuerda que su amor siempre permanece fiel. Esas palabras que a veces deseas que te las digan a ti, díselas a alguien y verás cómo experimentas el amor de Dios, te lo aseguro. Si estás triste o una situación no funciona, dale gracias a Dios. Yo estaba desesperado porque mi coche falló y no tenía absolutamente nada de dinero, pero mi papá me enseñó, si te falla el coche, páralo, dice, porque sale peor. Y dije, pues aquí lo voy a dejar en el taller, hasta aquí muy apenas llegué. Entonces le di gracias a Dios. No pasaron ni 10 minutos donde me hablaron para un trabajo que fluyó, y luego se convirtió en 2 o 3 trabajos, y con eso pagué la reparación de la camioneta. Con eso pagué, creo que se me volvió a descomponer otra camioneta y la pagué también. Traía dinero para pagar todo. Pero todo empezó dando gracias a Dios. No me puse triste, no me puse a quejarme, aunque querían salir así una queja. ¿Sabes qué? Yo di gracias a Dios. Gracias Dios porque tú provees. En tu amor y tu misericordia has provisto todas las cosas para mi bien. En Cristo Jesús, gracias porque en Cristo Jesús tú has provisto todo para mi vida. Para que yo me despreocupe de las cosas de esta tierra y pueda dedicar mi vida a Cristo, como dice Primera de Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas para que dediques tu vida a Cristo. Para que te dejes de preocupar, dejes de ver lo que tus ojos ven y darle gracias a Dios por la provisión que viene. Por la provisión que viene a tus manos, que en realidad ya está provista en Cristo Jesús, solamente te falta tomarla. Nos falta a veces dejar de hablar de la situación. Y no digas, ahora me falta que se me descomponga otra cosa. No. Dale gracias a Dios, porque aún si se descompone tendrás para eso. ¿Qué me enseñó en esa situación? Que el amor de Dios está ahí. Si yo no quiero tomar de lo que Dios me ha provisto en su amor, pues es cuestión mía. Pero su amor está ahí. Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16 dice: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor, no en el amor que tú tienes para Dios. ¿Recuerdas esto? Que no podemos basarnos y decir que le amamos y que le amamos y que le amamos y nos esforzamos por decírselo a Dios. No, experimenta y practica su amor para tu vida. No practiques tu amor hacia Dios. Se oye un poco extraño, pero déjame decírtelo así. Practica el amor de Dios para tu vida. Di, Dios me ama y puedo hacer esto y puedo amarle. Y cada mañana di, Dios me ama, y tus actos empezarán a reflejar que le amas, en lugar de estar preocupado por hacérselo saber, como Pedro intentaba y por todos lados quería hacerle saber al maestro que lo amaba y que lo iba a seguir y que iba a morir por él, y terminó negándolo. ¿Y quién estuvo a los pies de la cruz? Juan. Aquel que no decía te amo cada ratito.
no decía te voy a seguir hasta la muerte, no lo dijo, o no parece que lo haya dicho. Pero ¿sabes qué? Practicaba el amor de Dios hacia él, decía, soy el discípulo amado. Se recostaba, lo seguía, platicaba cosas más, digamos, que no se los platicaba en general a los discípulos. Él fue el que estuvo a los pies de la cruz. Dejemos de practicar el amor de nosotros hacia Dios. Eso es natural. Cuando experimentes el amor de Dios en tu vida, empezarás naturalmente a amarlo. Por eso dice la Biblia que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y nosotros no ponemos nuestra confianza en nuestro amor, sino en su amor. Primera de Juan 4:16. Ahora, una forma de nosotros practicar ese amor todos los días es dándole gracias a Dios. Y que los demás puedan ver cuánto le amamos. Vamos a terminar con la historia de una mujer. Dice Lucas 7:36. Lucas 7:36. Vamos a leerlo. En la Nueva Traducción Viviente, si lo puedes poner, Yagna. Ok. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cierta mujer de mala reputación o de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí. Llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló delante de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, ya se estaba dudando de Jesús, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Dios conoce los pensamientos. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas. A una 500 piezas de plata y a otras 50 piezas de plata. Pero ninguno de los dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento que entré no ha dejado de besarme los pies. Y tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús voltea a la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. A diferencia del joven rico que había cumplido toda la ley, Jesús dice que lo amó. Pero esta mujer que había pecado, digamos, toda su vida, vamos a ponerlo así, contraste a lo que dijo el joven. Desde mi juventud me dediqué
a una vida de pecado. El fariseo, a pesar de que había invitado a Jesús a comer, dice, no fue amable con Jesús. Sin embargo, esta mujer fue directo a los pies del maestro y no cesó de lavar sus pies y de besarlos. A quien más se le ama, más se le perdona. Y a quien más se le perdona, más ama. ¿Cuánto Dios te ha perdonado a ti? Nos ha perdonado nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros. Por eso su amor permanece fiel. Porque si el día de mañana tú y yo fallamos, su amor está ahí. Es un pacto que permanece aún con actos que tú no has cometido. Un amor incondicional que no se basa en lo que tú y yo hacemos ni lo que haremos el día de mañana. Su amor está ahí y te ha perdonado tanto que para que tú puedas experimentar un amor genuino hacia Él, sin que nadie te obligue a decirte ama a Dios, deja de hacer todo lo que haces y ama a Dios. No, no, no. Experimenta el perdón de Dios para tu vida. Un perdón que permanece el día de mañana. Aun cuando hay actos que hemos ido cambiando, porque hemos experimentado el amor de Dios, su amor, su perfecto amor, nos lleva cada día a ser como Él. Ponte de pie, le voy a pedir a la banda que nos ayude. Lo único que tenemos que hacer es experimentar su amor, su perdón, amar a los demás, servirles. Te damos gracias, Jesús, por amarnos tanto, porque tú mostraste tu amor para con nosotros. Gracias, Padre, porque enviaste a Jesús para morir por cada uno de nosotros. Y quiero invitarte, iglesia, si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, o si alguien que nos ve por internet no ha aceptado a Jesús en su corazón, no ha experimentado el perdón de Dios, haga esta oración conmigo, lo hagamos juntos. Digamos: Señor Jesús, vengo a tus pies, confieso que solo tú tienes palabras de vida eterna. Has perdonado mis pecados y me has dado una vida eterna. Acepto tu perdón, acepto tu amor. Cambia mi vida, transforma mi mente, que mi corazón camine en pos de ti. Te doy gracias porque sé que soy perdonado, porque sé que soy amado. Amén. Gracias, Jesús. Arde mi corazón a tus pies, te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto.
acordarse de ti en nuestros corazones. Te damos gracias porque nos amaste. Con acción de gracias queremos alabarte. Con acción de gracias queremos despertar el día de mañana. Con acción de gracias queremos irnos a dormir. Darte gracias por tu amor incondicional, por tu amor tan grande y eterno que nos has dado. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Dios te bendice, iglesia. Recuerda, reconoce su amor y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Simplemente reconoce cuánto te ama, cuánto te ama. Y no hay nada, no hay enfermedad, no hay problema, no hay nada que pueda prevalecer en tu vida cuando tú reconoces que Él te ama. Amén. Dios te bendice. Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes.